Escuela Bíblica a la luz de la palabra. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. El libro de Eclesiastés, Sabiduría antigua para una vida moderna, por Lowell Bruckner. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Estoy pensando ahora de una escena que me vino a la memoria de cuando yo era niño, muy niño. Y me acuerdo que una mañana vino a la iglesia de mi padre una pareja. Y ellos habían estado en otra iglesia que tenía mi padre en su estado. Vinieron de lejos a la reunión en la mañana. Y me acuerdo que él se fue delante y se puso de rodillas y empezaba a derramar lágrimas, quebrantado el hombre. Y se levantó y dijo, ¿qué valdrá? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Hombre, palabras de Jesús, ¿verdad? Que nos enseña que hay que tener la vista en otras cosas. Y estoy pensando también ahora que estas son cosas de que todos debemos estar muy conscientes y siempre preguntándonos, examinándonos, preguntándonos, ¿es lo que estoy haciendo para Cristo? Me acuerdo cuando Leonard Ravenhill me mandó sus cartas, que tenía un dicho en la carta escrito, son las cosas que tú hagas, las cosas que durarán para la eternidad. Esta pregunta te hizo pensar cada vez que recibes una carta de él. Si estamos haciendo lo que vale la pena, si es lo que va a durar por la eternidad. Por eso es tan necesario y tan bueno estar estudiando de Eclesiastés. Tú dices cada 15 días debemos recordarnos de eso. Pues aún más. Y es de nuestro provecho siempre recordarnos de la vanidad de esta vida aquí. Me acuerdo que Hebreos también, el escritor de Hebreos, amonestó a los hermanos estar continuamente, diariamente, avisándoles por el engaño del pecado. El pecado es muy engañoso y tenemos que estar constantemente recordándonos de la palabra de Dios. Nosotros vivimos por la palabra de Dios y no por otra cosa. Así que vamos a
considerar otra vez, vamos a meditar en esto. ¿Estamos viviendo por las cosas duraderas? ¿Estamos metiéndonos en vanidades, en algunas cosas que estamos haciendo? Pues debemos estar examinando el asunto. Bueno, estamos en capítulo 4 de Eclesiastés y seguramente está hablando de opresores aquí. Vamos a leer un poco. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Claro, los que son oprimidos tienen sus opresores que les mantienen en esa posición. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuela. Cuánta tristeza hay en este mundo. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Una realidad aquí bajo el sol. Opresores y personas que son oprimidos. Seguramente los opresores estaban motivados por la envidia. Pero Salomón observó que la envidia no solamente tenía que ver con ellos, los opresores, sino también con todos sus súbditos. Era una cosa en común, la envidia. Esto es lo que el rey observó desde su trono, en todo su reino. Estudiando el asunto, vemos que un sinónimo de la envidia es la competencia o competición. Este mundo es una competición. Negocios contra negocios, individuales contra individuales, vecinos con sus vecinos, etc. Esta envidia o competencia hacia sus prójimos era la fuerza que les impulsaba para adquirir habilidades y trabajar duramente para sobresalir, para ganar. La envidia no es una característica admirable ni virtuoso, y por eso Salomón la incluye en su tema principal de la vanidad. Ve el versículo 4. Y así he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Competencia, ¿ves? La misma cosa. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. No te hace bien. Son enemigos de nosotros mismos. Es para nuestro provecho escuchar la palabra de Dios, escuchar en este caso el predicador que nos está hablando de cosas que nos perjudican. Hay los que disciernen esta motivación en el mundo y ellos entonces van al otro lado, ¿verdad? Rehúsan tomar parte con envidia, con la competición, pero reaccionan rindiéndose a la indiferencia. Tenemos los dos extremos, ¿verdad? Los dos extremos. Uno que está trabajando duramente para ganar, compitiéndose con los demás. Al otro lado está el que es indiferente. Pasa lo que pasa, no me importa. Eso tampoco nos conviene. Sin embargo, el predicador no considera sabia esta actitud de indiferencia tampoco. Los cataloga como necios que comen su propia carne. Versículo 5. El necio cruza sus manos, ¿ves? Y come su misma carne. Indiferencia. Son autodestructivos. Terminan sus vidas sin un duro, sobrecogidos por la pobreza. En el versículo 6 vamos a leer: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Es probable que Salomón está describiendo
la sarcástica filosofía del necio, aunque también es posible que está haciendo uso de uno de sus propios proverbios, exhortando a estar contento con poco, antes que esforzarse para obtener mucho. Las dos posibilidades son dignas de considerar. Opuesto al necio indolente es el adicto del trabajo. Ahora vamos a meternos en esto. Los que son adictos al trabajo. Y están descritos en los siguientes versículos. 8. Está un hombre solo y su sucesor. La mayoría de los padres trabajan para dejar algo con sus hijos. Pero hay hombres solos que no tienen sucesores, que no tienen hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esta es vanidad y duro trabajo. La cosa de ser adictado al trabajo, hay gente así y son muchos. La motivación de este tipo de personas no está en proveer para un futuro heredero de la familia o pariente cercano. Tampoco parece tener una meta financiera. No está dirigido hacia ningún propósito concreto y ni siquiera se plantea el asunto. No necesita tiempo libre ni placeres. Obviamente el predicador no percibe ninguna felicidad en este estilo de vida, que según dice no es mejor que el de una bestia de cargo. Su adicción es el trabajo y para eso vive. Después de jubilarse, al no tener nada que hacer, es fácil que contemple el suicidio. Hay gente que vive toda la vida para trabajar. Yo di este ejemplo de que puede cometerse suicidio, porque yo sé la historia de una persona que fue así. Cuando se jubiló, ya no tenía que hacer y no tenía una razón por qué vivir. Vivía para su trabajo y cometió suicidio. Así es que estoy hablando de un caso real, un testimonio triste de lo que pueda pasar si no reconocemos que todo bajo el sol es vanidad. Todo eso nos acuerda de que hay una razón por qué vivir. Hay una cosa de valor bajo del sol y es conocer el Evangelio, transmitir el Evangelio, como oí el hombre que estaba entrevistando, que estaba contando de las cosas que él haya que hacer con sus hermanos, para adelantar el reino de Dios, el museo, ahí en México. Algo que hace la gente recordar de las cosas eternas que la Biblia nos enseña. Bien, así estamos considerando diferentes estilos de vida, de vanidad. Y qué bueno, debemos meditar en estas cosas. A continuación, vamos a ver algunos puntos acerca de la vanidad, de la soledad. Ahora, la vanidad de la soledad. Hay gente que no quiere tratarse con nadie. Las ventajas de estar acompañado es lo que Salomón enseña aquí y las diferentes maneras de expresarlo. Vamos a leer. Versículo, ¿dónde estamos? 9. Mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero.
Pero ay de solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente. Muy sencillo esto. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ese es un gran proverbio aquí, ¿eh? Lo voy a repetir. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, ¿por qué es entonces el provecho de tener compañerismo? Bueno, aprecia más las recompensas de la vida si las puede compartir con otra persona. Yo me acuerdo cuando yo conseguí algún alimento especial, no sé, cualquier cosa, y que quería invitar a ciertas personas a la casa para que lo comiéramos juntos, ¿verdad? Tuviéramos comunión alrededor de la mesa. Siempre es más bonito compartir, que es mejor que guardarla solamente para su propio placer. La presencia de un grupo provee seguridad, incluso en el simple escenario de un accidente. Aquí habla de caer, uno levanta al otro. Alguien estará observando y dispuesto a ayudar. Existen muchas historias de personas que se cayeron, se desmayaron o enfermaron mientras estaban solos. Tú conoces historias así, yo también los conozco. Y no fueron descubiertos hasta que fallecieron. Triste. Más personas ofrecen más calor y también consuelo. Es menos probable ser asaltados en compañía de otras personas que estando solos si te ataque alguien. El poder se multiplica cuando la gente se junta. Eso es lo último que está diciendo aquí. El poder se multiplica cuando la gente se junta, como lo ilustra un cordón de 3 dobleces. No me acuerdo quién era el autor de un famoso dicho en inglés. Tenemos que permanecer unidos o seremos linchados uno por uno. Lo voy a repetir. Tenemos que permanecer unidos o seremos linchados uno por uno. Bien. Ahora, versículo 13 hasta 16, hasta el fin del capítulo. Mejor es el muchacho pobre y sabio. Aquí hay una lección muy, muy buena. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. La persona que no recibe consejos. Muy triste situación. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor aquí, que estará en lugar de aquel. Está hablando de un muchacho y un rey viejo. Y el muchacho sabio y pobre toma el lugar del rey. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu, una popularidad temporáneo, una popularidad debajo del sol. Tampoco vale, es vanidad. Sobre el rey necio de estos versículos, no puedo yo hablar algo mejor,
que ya ha dicho A.W. Tozer. Voy a citar lo que él dijo de este rey. Es varios párrafos. Dijo Tozer: no es difícil comprender por qué un rey viejo, especialmente si es necio, puede pensar o sentir que está más allá de toda amonestación o exhortación, después de haber estado dando órdenes durante años. Es muy probable que adquiera una psicología de la que lisa y llanamente no puede albergar la noción de que él mismo puede recibir consejos de otros. No escucha a nadie. Su palabra y órdenes desde hacía mucho tiempo se había convertido en ley, y para él el bien se había convertido en sinónima de su voluntad. ¿Has oído? Se había convertido en sinónimo de su voluntad. Lo que él quería era bueno y lo demás no vale. Estamos viendo eso en la política constantemente. Y el mal es sinónimo de todo lo que fuera contrario a sus deseos y voluntad. La idea de que hubiera alguien con la sabiduría suficiente y bastante bueno como para reprocharle no se le pasaba por la cabeza. Dios le había entregado a su engreimiento y vanagloria, y pronto perecería también su físico, sufriendo una muerte tonta. Después de un tiempo de crecimiento y labor exitosa, se aproxima la psicología de la autofelicitación. El éxito mismo se convierte en la causa del fracaso posterior. Cuidado con el éxito. El éxito también puede ser un enemigo. Los líderes llegan al punto de aceptarse como los más escogidos y preferidos de Dios. Estoy todavía citando a todos. Se han convertido en objetos especiales del favor divino. Su éxito es prueba, dicen ellos, suficiente de que esto es así. Dios está con ellos. Por lo tanto, tienen que tener la razón. Y a cualquiera que trate de pedirles cuentas, se le trata como a un entrometido, no autorizado, a quien debiera darle vergüenza atreverse a reprender a los que son superiores y mejores que él. Si alguno se imagina, termina Tozer, que estamos meramente juzgando con palabras, que se acerque al azar a cualquier líder religioso y llame la atención a algunos de las debilidades y pecados de la organización, hazlo y verás. Tal persona recibirá un rápido desaire y si se atreve a proseguir, se le confrontará con los informes y estadísticas para comprobar que está totalmente equivocado y que no tiene derecho a hacer tales observaciones. Bueno, este también entonces puede aparecer en la iglesia. Parece que Salomón tiene en su mente un caso verídico a un hombre en el reino del rey necio que era pobre, pero sabio, y que por alguna razón fue encarcelado. Un ejemplo bíblico de tal joven es el de José, otro el de Daniel, que estaban los dos encarcelados. Menos conocido es un relato de Sebna y Eliakim. Esto no es muy conocido, pero tú lo puedes estudiar si te interesa ese tema. En Isaías 22
desde versículo 15 hasta 25. No lo vamos a leer, pero lo puedes apuntar y estudiarlo. Porque esta actitud de que estamos hablando es muy común en el día de hoy. Entre los políticos, ellos tienen razón y nadie más la tiene. Y los que les oponen están en el error y ellos están correctos. Pero como hemos visto, este puede parecer en medio de los hermanos también, esta actitud. Hay que evitarlo. Tendríamos que dejar a un lado la juventud y pobreza literales del ejemplo del hombre que presenta Salomón para considerar el sabio judío Mardoqueo en la capital persa, que fue despreciado por Amán, un hombre necio y arrogante. Existen muchos ejemplos en la Biblia y en la historia de la Iglesia de personas que Dios ha levantado para reemplazar la posición de gente necia. Sin embargo, seguimos aprendiendo lecciones sobre las personas que viven bajo el sol. Son historias para nuestra información que nos hace entender lo que está pasando en el mundo hoy en día. Este es el propósito de este libro que estamos estudiando. Parece que el reino prosperó, o que el reino prosperó bajo el joven mencionado, aunque su éxito no permaneció. Una nueva generación se levantó y la suya terminó. Muy pronto su éxito fue olvidado. Por eso Salomón cuestiona: ¿cuál fue el valor del éxito de este hombre? Todo esfuerzo y sacrificio es solamente correr tras el viento, dice. ¿Qué valor tienen la sabiduría y el éxito si todo termina en el ciclo de la generación? Todo es vanidad. Es la triste lección de la vida bajo el sol. Solamente la gracia de Dios nos da entrada a un mundo con verdadero significado y gozo. Y esta es la lección del libro. Eso es lo que estamos aprendiendo. Esto es valioso, porque ¿cuántos cristianos se olvidan de esto y se meten fuertemente en las cosas del mundo, negociando o estudiando, y se olvidan que están en algo que tienen que terminar, que estemos enfocados en el reino de Dios? Por eso Pablo dice: buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Pues eso es lo que estamos aprendiendo detalladamente en este libro. Vamos al capítulo 5. Guarda tus pasos. Los primeros 7 versículos vamos a leer. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Está hablando del provecho de escuchar en lugar de estar siempre hablando. 2. No te des prisa en hablar. Ahí está. Ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Aquí es un dicho que muchas veces he citado en mi vida. Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Sea delante de Dios. Es mejor enmudecernos y escuchar a Dios y su palabra. No estar tan prontos en ofrecer nuestros argumentos, nuestra opinión. Hay gente que les vale más su opinión que la verdad. Ellos ensalzan su propio
opinión sobre la verdad. No les interesa conocer la verdad, amar la verdad, sino que están muy involucrados en sus opiniones. Es un peligro caer en esa trampa. Es una trampa. Porque los sueños vienen de la mucha tarea, dice, y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Todo eso es el mismo tema, ¿ves? Hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Esta última palabra es muy importante para nosotros siempre. En los libros bíblicos de sabiduría aparece 5 veces una frase casi idéntica. Lo verás en Job, lo verás en Salmos y 3 veces en los Proverbios. ¿Qué es? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Repite 5 veces. Ha de ser muy importante esto. Y es. Frente a este punto, la vanidad desaparece y la sabiduría toma su lugar. Todo bajo el sol es necedad, a menos que haya el temor de Dios en la vida de la persona. Verás que la gente del mundo no tiene temor de Dios. Lo ignoran, lo echan a un lado, y ellos con sus cosas siguen adelante como si fuera lo más importante en el universo. Es necio, es vanidad. Por eso, la vanidad desaparece y la sabiduría toma su lugar cuando tenemos temor de Dios. El principio, la primera cosa, lo que empiece la vida sabia, comienza con el temor de Dios. Tú, sin embargo, dice Salomón, teme a Dios, en lo cual tenemos el secreto para la vida más allá del sol, de que estamos hablando siempre, como el remedio a esta vida temporal, esta vida de tristeza, esta vida de vanidad. El remedio es temer a Dios y entrar en lo que vale eternamente. Este es el lema de los primeros 7 versículos. Aunque estas joyas pueden ser pocas en el libro de Eclesiastés, tiene suficiente peso para la persona que sabe estimarlas y apreciarlas. El temor de Dios. Un temor reverente a Dios es de valor incalculable y es una característica escasa en la sociedad de hoy en día. Cuando nos aproximamos a las cosas de Dios, debemos hacerlo con el más alto respeto por su honor y dignidad. Reverencia también a veces pierde su lugar entre los cristianos. Empiezan a tomar ligeramente a Dios. Siempre hay que mantener el temor de Dios. Guarda tus pasos y quita tus sandalias
cuando llegues al lugar de encuentro con el Todopoderoso. La pretensión religiosa es un enemigo. No solamente es engañosa, sino maligna. Hay que tener reverencia, hay que guardar reverencia siempre a Dios. Fijémonos en la pregunta hecha al necio rey Saúl, cuando ilegalmente y por su impaciencia ofreció un sacrificio. ¿Se acuerda la historia? 1 Samuel 15, 22. Y Samuel le pregunta, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Otro buen ejemplo del celo religioso es el de Saulo de Tarso, quien al intentar servir a Dios hizo daño a su plan, que iba desarrollándose en su día. Él persiguió a su iglesia. El consejo de Salomón es que uno debe escuchar y obedecer. La religión vacía, sin el temor de Dios, siempre se ha manifestado contra el movimiento del Espíritu Santo. Esto ocurre por toda la Biblia y la historia después de la Biblia, la historia de la iglesia. Oponiendo la religión, el celo religioso hace daño al plan de Dios, que Dios está haciendo en el día. Por ejemplo, lo que Dios está haciendo ahora, muchas veces es gente religiosa que se oponen a ese plan. Como Saulo persiguió a la iglesia, Dios quiere que estemos conscientes a lo que Él está haciendo en nuestros días y no en lo que exaltar el pasado de modo que empezamos a oponer a lo que Dios está haciendo hoy. Un verdadero oyente, este es el valor de oír. Un verdadero oyente es un alumno dispuesto a aprender. Una mente y corazón cerrados producen una boca imprudente. Por eso, siempre tenemos que estar dispuestos a cambiar y a ajustar nuestro modo de pensar. Lo hacemos toda la vida, los cristianos también. Tenemos que siempre estar ajustando, porque estamos siempre aprendiendo. Nunca dejamos de ser alumnos. Las personas que se forman una opinión y permiten que ésta se endurezca como el cemento, demuestran que estiman su opinión sobre la verdad. Lo he dicho antes, ¿verdad? La opinión sobre la verdad. Tenemos que amar a la verdad y estar dispuesto a cambiar cualquier opinión o doctrina que hemos aprendido. Me oí y lo estimo mucho, una predicación que dio un predicador sobre este asunto, de estar con lo que nuestros abuelos estaban, lo que nos enseñó nuestra madre, nuestro padre, y nuestra denominación, nuestra iglesia, lo que hemos aprendido desde niños, puede llegar a valer más que la palabra de Dios. Tradiciones son y oponen a la verdad. Hay que tener siempre un corazón abierto de recibir más de parte de Dios, de saber que somos imperfectos y tenemos que siempre ajustarnos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas ahora. Ante cualquier oportunidad, expresan su sabiduría, lo pongo en comillas.
y son lentos para escuchar, incluso al estar tratando con Dios. Dios está en el cielo, tú en la tierra. Que tus palabras sean pocas. Si eres un cristiano sincero, tienes que permitir que la palabra de Dios domine en la relación que tienes con Él. Como una mente demasiado preocupada produce un sueño ligero e inquieto, estorbado con sueños y pesadillas, las palabras de un insensato que piensa que necesita dominar cada conversación producirán un ambiente estresante en cualquier reunión. Bien, con estas palabras termino, ¿verdad? Y creo que este capítulo 5 es de mucho valor para nosotros, especialmente estos primeros 7 versículos que hemos estudiado hoy. Que Dios nos hace aprovechar en nuestra vida cristiana de no ser como es la gente de este mundo, porque a veces la iglesia se mete en los mismos errores. Mucho cuidado con esta cosa de la opinión, porque es tuya y la verdad es de Dios. Sí, Señor, queremos hablarte a ti sobre este asunto. Oh Dios, haznos siempre prestos a oír, lentos para hablar, especialmente cuando estamos en tu presencia. ¿Qué opinión te vamos a ofrecer, Señor, que valdrá la pena? Tú eres la verdad. Jesucristo lo dijo muy claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Cuando amamos la verdad, amamos a Jesucristo. Él es la verdad personalizada y nosotros siempre seremos alumnos, seremos discípulos. Y yo pido por cada hermano mío que nos está escuchando que él pone en práctica lo que Salomón nos está enseñando aquí, cosas muy valiosas para la vida eterna, para la vida eternal. Señor, entonces, ayúdanos, porque somos muy frágiles, muy débiles en estas cosas. Somos tan prontos. Se levanta en nosotros un egoísmo que quiere manifestarse y exaltarse y ponerse delante de la gente como alguien sabio. Señor, somos muy faltosos y tenemos muchos fallos. Ayúdanos, Señor, ser humildes, reconocerlo, confesarlo y vivir sabiamente temiendo al Señor. El temor de Dios gobierna nuestras vidas en el nombre de Cristo. Amén.